Qué bajo tener que mentir para justificar una medida que a todas luces es muestra de la incapacidad de este gobierno, de su gobierno, de haber actuado de manera efectiva contra la inseguridad en el combate a la delincuencia y al crimen. ¿Por qué digo esto? Porque tuvieron y han tenido desde el primer día de gestión herramientas suficientes para ir detrás del crimen. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no actuaban en ese momento? Hasta esta fecha, a la población salvadoreña no le han dado una explicación, no se le ha informado, no se ha transparentado el por qué aquel fin de semana del mes de marzo hubo 87 asesinatos, 87 vidas que se perdieron y que a través de un secreto a voces y por esas investigaciones periodísticas que ustedes mismos citan cuando les conviene, se sabe que ustedes tienen manchadas las manos de sangre porque también hay funcionarios de su gobierno que están involucrados en pactos con estos grupos. No vengan a darse baños de pureza. Hablan de que se argumenta con mentiras y ustedes, solamente en la alusión anterior, y reto al diputado que hablaba, que demuestre si realmente la alusión directa que hizo a mi persona es verdad, porque si no, que se atenga a la denuncia por difamación. No es posible que se llegue a ese nivel de irresponsabilidad haciendo alusiones que incluso por un tema tan sensible como ya se ha dicho acá, ponen en riesgo la integridad, no personal, no por mí, sino que también de la familia. No mientan. Ustedes quieren seguir en esta medida que tiene, según la misma Constitución, justificación de manera excepcional en momentos donde el gobierno, el Estado se declara incompetente, incapaz de atender una situación. Y que eso es lo que refleja. Entonces, ¿dónde estaba el famoso Plan Control Territorial? Miren, si ustedes siguen incluso asignando recursos, ya después de esto viene la prórroga de la medida de seguir haciendo compras públicas sin control, sin una verdadera transparencia. No digan que nuestras posiciones están dadas para favorecer o en pro de los criminales. También es una gran irresponsabilidad. Hemos sido enfáticos en decir que el crimen debe combatirse, las pandillas deben combatirse, pero no quieran justificar, ya después de tantos meses también de tener vigente esta medida, que es únicamente por eso. Algo que, aunque no les guste reconocer, es una realidad, una medida generalizada. Se está llevando de encuentro vidas de personas que están siendo metidas a prisión sin tener deudas con la justicia, a las que se les mancha su récord, pierden el empleo. Las mismas instituciones se han declarado incapaces, como en el caso de la PGR, de poder dar cobertura para atender de manera oportuna esas audiencias que son de más de 100 personas. Y hablamos por el caso de esas personas inocentes que no deben nada, que están siendo incluso estigmatizadas por vivir en comunidades pobres. Sigan y replican medidas que se llevan de encuentro a esa población. Eso es lo que cuestionamos. Cuestionamos que a esta fecha tampoco han rendido cuentas y han transparentado de los millones que han tenido disponibles para el tema de seguridad pública. Y no solo en el marco de estos meses del régimen de excepción, sino que ha pasado con los millones que también han tenido a disposición, también desde el presupuesto ordinario y desde los financiamientos del supuesto Plan Control Territorial.
Eso es lo que cuestionamos. Ustedes siempre encuentran en estos momentos, y hago referencia porque así fue también con los fondos asignados para la atención de la emergencia por la pandemia, las válvulas de escape justas para no rendir cuentas, seguir haciendo una piñata de los fondos públicos para favorecerse ustedes mismos, el grupo de poder económico que representan, porque no se quieran hacer a un lado de eso, porque ahí está, ahí mismo quedan los beneficios. Y como no hay transparencia, no rinden cuentas, todo lo van ligando también en ese tema. Así que no vengan a señalarnos acá de manera irresponsable de cosas que no son ciertas y sobre todo utilizando mentiras para argumentar algo que sabemos que no tiene el fin específico de ir en contra de los criminales. Porque si no, en los 3 años pasados, ¿qué hicieron? Esa es la reflexión también que debemos tener en cuenta al momento de discutir estos temas. ¿Qué pasa con esa gente? Y ya lo han señalado acá otros colegas, que ha muerto vapuleada, y no es en el tema. Es que miren, al final no estamos diciendo, porque aquí ustedes lo tergiversan todo y lo vuelven a llevar al tema que es defensa de los criminales. Miren, si quien tiene deudas con la justicia debe pagar, pero también en todos esos procedimientos hay principios básicos que deben ser considerados. Y que hoy en esa generalidad, ya por 4º mes, pues obviamente es una puerta abierta a que se siga violentando derechos de personas que no tienen nada que ver con las pandillas y que su único pecado es vivir en una comunidad, ser líder comunal de un territorio, porque hasta esos casos hemos escuchado y no tienen respuesta en ninguna autoridad, ni siquiera tampoco en la Corte Suprema de Justicia al interponer los habeas corpus. Nadie está velando por eso. Y ahora ya ni siquiera dicen que es un margen de error, porque así lo denominaban antes. Ahora hacen caso omiso de esa realidad que también en los territorios se nos expresa como una de las preocupaciones. Comunidades enteras donde todos los hombres han sido llevados a prisión, poniendo también en riesgo la sobrevivencia de esas familias, cargando a las mujeres con una responsabilidad más en todas esas tareas de cuidado, incluso también desde el ámbito económico familiar. Nosotros lo decimos, lo hemos dicho desde el primer momento, desde la primera petición de esta medida, que como lo digo, tiene características que deben ser excepcionales, pero ustedes ya le están haciendo una regla permanente y general. Claro que hay que combatir el crimen, pero tampoco les escuchamos que otras acciones integrales están acompañando el tema del combate a la inseguridad para que lo que ahora se hace realmente va a tener un efecto sostenible en el tiempo y no que solamente sea algo momentáneo, elevado a la máxima potencia gracias a la gran maquinaria comunicacional que ustedes tienen. Hay que ser responsables, hay problemas de carácter estructural que están a la base también y que ahora, según los datos, hay retrocesos marcados por la falta de implementación de política pública oportuna. Y hablo del tema de economía familiar, la pobreza ha incrementado, los índices de desigualdad han incrementado y podríamos pasar aquí haciendo una reflexión integral de todo lo que conlleva también el tema de la inseguridad en un país y que hasta la fecha no se está viendo desde ese enfoque, sino que se prefiere mejor venir acá a hablar cualquier disparate, mentiras, con tal de seguir justificando algo que también a la base tiene que ustedes puedan seguir haciendo uso abusivo de los fondos públicos.